Bien, vamos iniciar quedamos en que íbamos a ver algo que está en la escritura y que tiene una relación muy interesante con la relación matrimonial, las interrelaciones humanas en general, pero ya ven que nosotros le damos una aplicación a lo que es el contexto de la familia, ¿sí? Y eso, tiene una aplicación interesante. Eh, Habíamos estado considerando cómo es que los sentidos interactúan de una manera muy importante en nuestras emociones, en nuestras este, relaciones con el prójimo, desde la madre con el hijo, la familia, pero no hay una relación tan cercana y tan estrecha y tan íntima como es en la relación matrimonial, porque es algo que se dio y empezó cuando todavía no había hijos en una relación matrimonial. O sea, los hijos vinieron después, pero en otra situación. Pero después del pacto matrimonial que se celebró en el huerto del Edén con Adán y Eva, que lo hizo el Señor con ellos, eh, la relación que existió, porque sí se dio, en este primer matrimonio que vienen siendo los padres de la humanidad, porque eso es, de ahí provenimos nosotros, creyentes fieles en la palabra de Dios. Este primer matrimonio inició con una circunstancia muy peculiar en ellos, porque en primer lugar que el tiempo no transcurría como transcurrió hoy para con nosotros. Había un eterno presente, una eternidad presente, ¿sí? O sea que no había una eh, situación de la vejez y todo como nos pasa a nosotros. Que de ahí surge una pregunta interesante que les puedo hacer. A ver, creo que algunos ya se la saben, ya lo he dicho antes. Cuando leemos nosotros la Biblia y interpretarla adecuadamente, nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, cuando el Señor les da el mandamiento a Adán y Eva que se multiplicaran, ¿sí? Que se multiplicaran. Espérenme, por acá anda doña Pati. Se puso a hacer pan, entonces por eso anda así. Cuando ellos tienen se les da esa orden, que iba a ser por la relación íntima, se han puesto a pensar de qué edad fueron creados por Dios, o sea, qué edad semejante a la nuestra fueron creados. Ujú. O sea, no nacieron, no nacieron de un vientre materno, ¿no? Sino que ahí mismo está la respuesta. Y eso es un inicio en la vida íntima de todo matrimonio. Les respondo, los, los creó sexualmente aptos para reproducirse, ¿sí? O sea, no pasaron por una etapa. Adán y Eva son los únicos seres humanos que no han pasado por el proceso de un crecimiento de bebés, adolescentes, sino sexualmente maduros, con una gran inteligencia, como para obedecer un mandamiento de Dios, ¿sí? Y esa madurez con la cual ellos nacen, pues son creados, ya estaban totalmente aptos para tener sus generaciones presentes. Y esto iba a ser a través del pacto matrimonial para cumplir ese mandamiento. O sea, podemos ver esto. Las relaciones íntimas matrimoniales provienen de un mandamiento de Dios. Es un mandamiento. Por eso Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo en mutuo consentimiento, para darle tiempo, espacio para la oración, o sea, la vida espiritual, y después vuelvan a juntarse en uno para que Satanás no los tiente, ¿sí? Y bueno,
es algo que dice Pablo en la carta a los Corintios, pero ¿por qué dice eso Pablo? Porque desde el principio y en un ámbito de eternidad, el Señor da ese mandamiento de que debían de multiplicarse. Y, y bueno, son creados, a Eva también, no fue, aunque fue sacada del costado de Adán, pero no nació una bebita recién nacida y que estuvo esperando a Adán a que quisiera. Y bueno, de ahí, no sé, se los comenté, creo que sí, bueno, en otro grupo es que ya no sé, pero bueno, sí, si Adán y Eva sí nacieron, digo porque esto fue motivo de un concilio, ¿eh? Si nacieron con ombligo, sin ombligo, ujú, sin el pupito, ¿cómo fue? Porque si tuvieron ombligo, tuvieron una placenta, ¿o no? Que yo digo que así es como nacen todos los niños. Y digo, y fue motivo porque los pintores de la Edad Media, porque cuando pintaron los grandes artistas de ese tiempo y pintaron la escena de Adán y Eva, le preguntaron a un jefe máximo de la iglesia dominante en ese tiempo, le dijeron, oiga, tenemos un problema, pintamos a Adán y Eva, pero ¿le ponemos ombligo o no le ponemos ombligo? Ya se quedaron pensando y llamaron a un concilio y fue motivo de discusión. Parece algo menor, pero no es así, porque es una cuestión de fe. Y bueno, por estética les pusieron ombligo, por estética. ¿Mm? Para que no hubiera diferencias ni, o sea, modelo especial, 0 kilómetros, ya maduritos para empezar a caminar. Y así fue porque eso dice la escritura. Pero lo interesante es que ellos estaban celebrando el pacto y que el pacto matrimonial, eh, es probable que Pati ya les haya hablado algo acerca de eso, se iba a iniciar con su primera relación íntima en el huerto del Edén. Allí fue donde ellos celebraron ese pacto por medio de una relación íntima. O sea, ¿qué es lo que pone el Señor en ellos para que pudiera haber ese tipo ya de relación, que es la más estrecha que puede sostener un hombre y una mujer, ¿no? Dentro del ámbito del matrimonio. Pues que debía de haber la celebración de este pacto y que iba a estar como testigo Dios mismo, y para que esto se pudiera celebrar adecuadamente, el Señor pone en todas las áreas del ser, cuerpo, alma y espíritu, porque esto proviene de Dios, el instinto sexual, el deseo sexual, con todos los componentes físicos, hormonales que tiene el cuerpo humano, tanto masculino como femenino. Todas las capacidades para generar igual que Dios a un nuevo ser, porque como estamos hechos a su imagen y semejanza, a través de el gestar un hijo, por eso somos procreativos, procreamos, hasta así se menciona, y Dios creó al hombre y la mujer, y el hombre y la mujer procrean a favor de la creación, a imagen y semejanza de Dios, a un nuevo ser que nunca había existido en la eternidad. ¿Me explicó? O sea, a ver, sé que, por ejemplo, Paulita tiene sus hijos, bueno, por ahí está Luz, allá anda, Lore tiene sus bebés, Katy, bueno, todos, yo, Claudia, todos, bueno, por ahí algunos que todavía no les faltan, por ahí. Ajá. Y nunca existió en la eternidad los hijos que tenemos. Nunca. No existían. ¿Me explicó? Pero por medio de la procreación, nuestros hijos vienen a existencia. De no ser, hoy vienen a ser. Es decir, a estar presentes. Ese atributo que nosotros tenemos a imagen y semejanza de Dios, porque de que no existía el hombre ni la mujer, Él los crea, no los procreó, los creó, porque fue la primera generación. Y en una relación matrimonial que no han tenido hijos, es una situación muy semejante a la de Adán y Eva, porque traen, procreando,
a favor de la creación de Dios, que así es como la debemos de entender, a favor de la creación de Dios, un matrimonio da a luz hijos y es un acto espiritual. Y hay un versículo para comprobarlo, porque esto lo digo para que entremos al tema que quedó pendiente. Y cuando nosotros eh, damos lectura a la escritura de ese acto procreativo, en Isaías 66, si ustedes abren ahí, que es una escritura muy hermosa, Isaías 66, versículo 8 y 9. Fíjense cómo está dicho aquí. Está hablando Dios, el que está hablando aquí es Dios, ¿sí? No está hablando una mujer, está hablando Dios. Y dice en el versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Que nación en la Biblia realmente en el original es familia, ¿sí? Porque en esos tiempos no había naciones en ese concepto que hoy tenemos moderno, sino que en la Biblia habla, en el griego etnos, en hebreo no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, pero significa familias, conjunto de familias, ¿bien? Nación es un conjunto de familias. Entonces dice, concebirá la tierra en un día, nacerá un conjunto de familias de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces aquí está diciendo el Señor que el conjunto de familias da a luz a sus hijos. Y es bien interesante esta palabra luz en el hebreo, que la vamos a entender bien cuando estemos en el módulo de procreación y embarazo, que es el que sigue después de este módulo, que tiene un amplio significado dar a luz. Aquí se le da la aplicación desde poner en movimiento una sociedad entera. Ese sería el significado en el contexto en que se está diciendo acá, a través de qué, del que se tengan hijos, ¿sí? Es decir, podría ser así. En cuanto Sión estuvo de parto, generó o puso en movimiento a una sociedad entera a través de los hijos que engendra. Sería la importancia que le da Dios al, al procrear hijos. Y luego dice en el 9, yo que hago dar a luz, ¿sí? O sea, uno entendería, pero a ver, ¿qué no es la mujer la que da luz? A ver, es que es una acción espiritual y viene de Dios. Y así lo dice claramente el Señor. Yo que hago dar a luz, es decir, yo que hago, y fíjense cómo se entiende, porque uno de los significados de dar a luz, o luz en el hebreo, es empujar, ¿sí? Empujar, y en el caso de la aplicación, es aquí en el contexto, es que se empuja a un bebé que está dentro del útero materno en oscuridad, se le va empujando por el parto, ¿m? Y el bebé empieza a descender por el canal del parto y sale y ve la luz. ¿Me explicó? Ve la luz. Por eso el Señor dice, mujer, en el vientre tuyo está un niño que está en la oscuridad, pero él va a ver la luz y yo soy el que lo va a que salga, porque esto es algo que yo diseñé y es algo que yo he puesto en la mujer. Ujú. Por eso es que él es copartícipe de cuando una mujer da a luz un hijo. Es un acto celestial, ¿no? En el que Dios participa. Y dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, y aquí es claro que el engendramiento es ese acto, y creo que se los había mencionado, no me acuerdo, que cuando y se descubrió en Israel, los científicos israelitas lo descubrieron, que cuando un espermatozoide entra a un óvulo femenino, hay un destello de luz, ¿sí? Porque como los espermatozoides tienen zinc en su compuesto molecular, y cuando entra y perfora la capa más externa del óvulo, hay un intercambio ahí bioeléctrico,
por el zinc del espermatozoide y hay un destello, ¡pum! Y se logró fotografiar, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a dar a luz, se empieza a dar a luz, pero ahí están en internet la foto que sacaron, fue muy comentada, muy publicada, creo que ganó un premio inclusive, pero dice, está en el contexto bíblico, ya, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Mm? Entonces nosotros nos damos cuenta que desde el engendramiento, que es por la relación íntima, ya es un acto que está en un ámbito espiritual completamente, completamente. Por eso cuando hay una disfuncionalidad en las relaciones íntimas, en la vida matrimonial, es porque hay un componente espiritual. Cuando ustedes tengan que dar una consejería, una orientación o entenderse a sí mismo, a sí misma, las mujeres, no es normal. Por eso es una exhortación apostólica la que hace Pablo. No se nieguen el uno al otro. ¿Por qué? Porque es un acto que proviene de la misma este, eh, mente y el mismo corazón y el mismo diseño de Dios. Ujú. Sí, no es considerado como una negarle a Dios algo que él diseñó y que algo puso, eso puso él en el, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Me explico? Entonces, por ahí, mucho tiempo, muchos años, la iglesia tuvo muchos tabús aquí y en otros lugares, ¿no? De ver a la relación íntima como algo pecaminoso, como algo que no era propio, que no se debía de hablar, y no es así, totalmente equivocado. Es algo que viene y proviene de Dios en el orden que Dios estableció y en el diseño que Dios ha establecido. Y este versículo, Dios se hace copartícipe desde el engendramiento, que obviamente debe haber un hombre y una mujer, pero él ya está interviniendo allí. Bien, entonces, en la consejería, en la orientación, en la enseñanza, en una relación matrimonial donde ese es un área de conflicto, ustedes tienen que conducir a las personas o al matrimonio a que están a favor o en contra de un acto divino. Y bueno, bueno, no es que, no sabemos que Dios tenía que ver. Entonces, si no es Dios, entonces ¿dónde está el problema? Y generalmente radica en prejuicios, en situaciones propias de cada uno, en disfuncionalidad matrimonial, etcétera, que para eso dedicamos un módulo para este tipo de problemas. Pero que ustedes sepan desde ya que la relación íntima tiene un diseño y un origen que Dios dio eternamente dispuesto para el matrimonio. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, Eh, para esto hay todo un proceso y todo este proceso lo entendemos cuando hay y estamos en la página 13 de su manual, donde hablamos de tres áreas importantes y ahí está la sexualidad manifestada a través de lo psicobiológico. Creo que no habíamos visto esto, creo que ahí debíamos de empezar esta sesión, si mal no recuerdo. ¿Mm? Y por ahí les mencioné que íbamos a ver lo de la marca de Caín y todo. Bueno, eso después se los comento en qué consiste y qué es eso, que es interesante para las interrelaciones humanas. Bueno, dice aquí que en estos tres elementos, tres áreas importantes, lo más elemental que hay es lo psicobiológico, o sea, cuerpo y mente. ¿Mm? El cuerpo y la mente. Lo biológico, bueno, todo el mundo lo sabemos, hoy hasta los niños que van a primera ya aquí, a jardín ya se los enseñan. O sea, ya no es un misterio, que en parte está bien. ¿Mm? Y hoy los niños, yo creo que las épocas en que los papás se veían muy comprometidos, muy muy conflictuados cuando pues, los niños pequeños les preguntaban a sus mamás, ¿no? ¿Y cómo nacen los niños? ¿No? O sea, no sé, pero hoy ya esas preguntas ya desaparecieron en la jerga infantil, ¿no? Porque ya lo saben, ya lo manejan, ya encuentran videos de partos,
ya no, les ha quitado un gran peso, pero todavía a los de mi generación, no sé, de Lore si le va a tocar, pero yo creo que ya no, ni a Paula no sé, y ahí está Luz, si les tocó, ¿no? Pero en mi generación era algo, no sé, Katy, si todavía alcanzaría ese tipo de preguntas que a los papás los ponía, ¿no? Cuando a mí me preguntaban eso los papás, ¿qué le digo? Porque me preguntó mi niña o mi niño que cómo nacían los niños. Ay, bien fácil, utilice la lógica infantil, porque ellos preguntan en base a su lógica y a su inocencia. ¿Y que entonces qué le digo que cómo nacen los niños? Pues sin ropa. Ujú. Y ya los niños casi generalmente así de veras, sin ropa. Bueno, es en parte, son anécdotas, ¿no? Que hay. Pero cuando ya era un niño, no, 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 porque ya conforme fueron avanzando las generaciones, no, no, ya sé que nacen sin ropa, sino ¿por dónde salen los niños cuando nacen? Ah, ya hay un avance, ¿me explicó? ¿Por qué? Porque hay una madurez psicobiológica desde que somos pequeños y es normal que lo traigamos. Fíjense nada más este planteamiento que les voy a hacer con Adán y Eva. Adán, cuando todavía no entraba la muerte al sistema de la creación, él no conocía, nunca había visto un parto en una mujer. Todavía no, hasta que nace y sale y crece. Bueno, se la lleva el Señor a Eva como su esposa. Pero él nunca había visto cómo nacía un niño, porque no, pues era la primera mujer. ¿Y quién tuvo que atender el parto de Caín? Pues Adán. No mandó un ángel obstetra al Señor, ¿no? No había clínicas, no había nada. Pero Adán tenía una gran ventaja. Él había visto nacer a muchos animales, porque en el tiempo eterno en el que él vivía, fue adquiriendo experiencia por lo que percibía por sus sentidos, con su mente, con el conocimiento. Entonces él seguramente vio cómo nacían los conejos, las conejitas cuando paren a sus conejitos, parece ametralladora, ¿no? ¡Pum, pum, 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 pum! Salen 10, 20 conejitos. Terrible. Como que se hable una bolsa de porotos y empiezan a caer los conejitos, ¿no? Obvio cómo nace un huevo y del misterio de cómo de un huevo se echaba la gallina y nacía un pollito, ¿no? Entonces fue adquiriendo experiencia. Entonces yo creo que no tuvo problema cuando tuvo que atender el parto de su primer hijo, de que fue Caín. Ujú. ¿Y por qué? Porque el instinto que el Señor tuvo que poner en el hombre y la mujer fueron necesarios para todo ese tipo de cosas. El instinto sexual, el instinto del hambre y la sed. Hay diferentes tipos de instintos. Hay uno bien curioso, que yo creo que no han oído hablar de él, del instinto de la grasa. Ay, ¿cuál es ese instinto, no? Bueno, es un instinto cuando el hombre, cuando es expulsado Adán y Eva, y ya tenían que comerse a los animales y empieza a tener hambre porque sí se podían morir de hambre cuando ya salen y entra la muerte a la tierra, el hombre tuvo que empezar a comer animalitos y tuvo que pues quitarle la vida y crudo no se lo iba a comer y fue cuando el fuego viene ahí y es cuando ya entra ahí lo de las cavernas y de todo ese tipo de cosas que sí, porque tuvo que irse a vivir a una caverna, Adán y Eva, porque el clima bajó, ya la tierra bajó maldición, ya empieza a tener cambios toda la naturaleza, y bueno, y además que ellos ya, la intimidad de ellos ya se había visto comprometida, como está aquí en el Génesis 3, que se ponen hojas de higuera para taparse sus genitales delante de Dios, y que Dios les había creado, él mismo hizo el diseño de los órganos reproductores de hombre y de mujer, aparte del instinto de la atracción mutua, y estos van caminando en sentido contrario, contramano, se cubren con hojas de higuera, y el Señor hasta se sorprende cuando llegan delante de él con hojas de higuera, y le dice, ¿por qué? ¿Por qué se cubren?
A ver, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Ya había habido un maestro que les había enseñado algo contrario a las enseñanzas que Dios les estaba dando. Y cuando llegan ahí por sus sentidos, como quiero ya lo expliqué, por Eva, por lo que oye de la serpiente, por la seducción que hace la serpiente, pues va a repercutir en primer lugar en su genitalidad, en su sexualidad. Y ese es hoy uno de los principales, de tres problemas que hoy tienen los matrimonios, hasta la actualidad, ¿eh? Hasta la actualidad. Y en ese orden, problemas en la área de la sexualidad matrimonial es el más frecuente. El segundo es la cuestión de la economía y la tercera es la cuestión de la intervención de terceros en la vida matrimonial. Son las tres grandes causas de los problemas de matrimonio hasta el día de hoy. No ha cambiado desde... la única diferencia que tuvo Adán y Eva con nosotros es que no tenían ni suegras ni suegros. Esa fue la única diferencia, ¿no? Pero hoy sí hay interferencia y interfiere mucho. Por eso dejarán a su padre y su madre. Y el Señor, viendo en su eterno presente el futuro, Él dice, tienen que dejar a su padre y a su madre, hacer su vida propia como matrimonio y olvídense, ustedes ya son una familia. No es que no tenemos hijos, no, son ya un matrimonio y ya son una familia. ¿Mm? Entonces, cuando Adán y Eva aparecen con sus áreas íntimas cubiertas, el Señor ya sabe que algo había ocurrido, algo que no era normal, y por eso les reclama, ¿no? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Y bueno, porque ellos antes, por la vista, podían percibir las cosas, y la descripción que les hice del proceso del espiritual, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ellos veían su propia sexualidad desde la zona del espíritu hacia la mente y hacia los sentidos. Pero el diablo invierte la percepción de los sentidos y ahora la sexualidad, la atracción sexual iba a ser a la inversa, iba a entrar por la vista, por los sentidos, el oído, todo, después por la mente para llegar a lo espiritual, pero ya, y eso fue lo que después va a manipular con la idolatría a ídolos sexuales que existieron en la antigüedad, que están descritos en la Biblia. Vamos a ver algunas cosas después, como es, por ejemplo, y se mencionan nombres, ¿no? Uno de ellos fue Moloch, ¿sí? Otros fue Astoret, Astarte, o Semiramis, y bueno, toda una serie de dioses y diosas falsos que entraban por los sentidos, que estaban sexualizados, dioses y diosas de la fertilidad, que entraban desde afuera hacia el espíritu de los que los adoraban, y que, bueno, hoy ha cambiado la técnica de las tinieblas, pero sigue siendo igual. Hoy ya no tenemos frente a nosotros a una Venus, por ejemplo, ¿no? A una Afrodita. Ya no tenemos eso. Eso es de las culturas antiguas, de los griegos, ¿no? Pero hoy por la electrónica sigue entrando por los sentidos, por lo que se ve y lo que se oye, un estímulo de ese tipo. Pero el espíritu es el mismo desde entonces, ¿sí? Y es algo espiritual, ¿bien? O sea, sí, ok, es electrónica, pero por eso es tan dañino. ¿Por qué? Porque entra por el cuerpo y el cuerpo responde. Después en la mente se crea todo eso, que es uno de los otros temas que aquí está, y ahorita lo vamos a considerar. Pero el blanco, el aterrizaje, es en lo espiritual. ¿Eh? Y ahí vamos a hablar de que el propio Señor le tiene que dar un manual de conducta sexual al pueblo de Israel para que no se salieran del diseño de Dios. Se los tuvo que dar. Ahí lo vamos a considerar. Pero bueno, ahí vamos a llegar al dato. Entonces aquí, lo primero que ustedes se encuentran en el manual es acerca de los sentidos, que bueno, ya lo he mencionado, les pido que lo estén leyendo su manual. Y ahí lo describimos como hay, que ya lo mencioné, cómo es el proceso. Y vamos a la página que sigue, a la 14, donde dice por la anatomía y la genética. Fíjense, aquí está escrito aquí, así. El diseño original de Dios para la funcionalidad humana es perfecto. Veámoslo así.
A pesar de la operación de las leyes de la corrupción sobre la materia, que es cuando viene la maldición por causa de la sujeción de Adán a la voz de su mujer, que eso está en Génesis capítulo 3, versículo 17, 3:17, donde el Señor le dice a Adán, el hombre le dijo, el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Y es ahí donde vino la crisis matrimonial, que el hombre pierde la autoridad sobre la creación. Y como hemos mencionado en el módulo de las instituciones van cayendo y poco a poco van saliendo del diseño de Dios y el propósito de Dios. Y aquí vemos que ya el trabajo, el hombre ahora tiene que comer si no se muere de hambre. Antes no, comía por placer y para ser procreativos también o creativos al labrar la tierra y que viera cómo de las semillas que sembraba el hombre surgía la vida también. Todo es un principio de vida. En la creación, todo tiene un principio de vida. Todo tiene un principio de un origen, una generación que va levantándose. O sea, en los animales, en las plantas, en todo. Hay un principio de creación en todo, ¿no? Y el hombre y la mujer no iban a ser la excepción. Y aquí vemos que el hombre ahora entra en un gran problema. Y le dice en el 19, con el sudor de tu rostro, en el 18, perdón, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí ya lo que está diciendo el Señor es decir, tu vida ya no es eterna, tu vida va a tener un final y vas a volver nuevamente de donde fuiste sacado, del polvo. En terminología moderna, toda tu materia de que estás formado se va a desorganizar y va a regresar a como fue antes de que fueras engendrado. Y ya queda establecido, ¿m? Por la desobediencia de Adán y que estaba afectando a su relación matrimonial. Dice el 20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y eso es interesante lo que hace el Señor aquí, porque fue un acto profético. ¿Mm? De, este, ¿De qué animalito tuvo que sacrificar Dios para quitarle las hojas de higuera y ponerles vestidos de piel? Ahí tuvo que hacer algo el Señor, fíjense. Qué interesante. Porque las hojas de higuera fueron ellos, Adán y Eva, a cortar las hojas y cubrirse, a ocultarse. Que ahí ellos hacen algo terrible, porque llevan al oculto, al ocultismo, por darle un nombre así, a su genitalidad. Por eso es que hoy las tinieblas tienen autoridad sobre esa área en la humanidad. ¿Por qué? Porque lo llevaron a lo oculto Adán y Eva, y eso se ha transmitido genéticamente de generación en generación, a menos que Dios intervenga. Y sí lo hizo en la redención. Ahí vamos a entenderlo cómo, ¿sí? Pero aquí ya estaba muy trastornada la situación. Bueno, pues ¿de qué piel fue? Seguramente, y porque hay una escritura que lo apoya, donde dice que, y habla del cordero inmolado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y mundo en las escrituras es el sistema como funcionan las sociedades, ¿sí? O sea que el cordero inmolado que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, o sea, antes del funcionamiento de los sistemas sociales, y que debió haber sido un cordero o dos corderos que haya sacrificado el Señor, les quita la piel y se las pone profetizando que el hombre llegaría un momento en su vida, el hombre y la mujer, porque es al matrimonio, a los dos los vistió, no dejó al hombre vestido y a la mujer desnuda, a los dos los cubre con las pieles, profetizando que el Cordero de Dios, que es Cristo, vendría
para ahora cubrir la desnudez del hombre y la mujer y no por sus obras humanas de ir a cortar hojas, sino que Dios mismo, en un acto de Dios profético, cubre al matrimonio, reviste y cubre en su vida íntima, ¿sí? En su vida íntima. Que tuvo que haber derramamiento de sangre, claro que tuvo que haberlo. Cuando, cuando se sacrificó el Señor a estos animalitos para cubrirlos a ellos. Y dijo, bueno, está bien, ya lo hicieron, pero esto hay que solucionarlo. Y esto es algo profético de que estaríamos revestidos de Cristo. Bueno, eso ya lo explica Pablo. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo, ¿m? Del Cordero de Dios. Y lo que hoy ve el Señor en el matrimonio cristiano de creyentes, de nacidos de nuevo, es que el sobre nos cubre totalmente, ya no hojas de higuera nuestra área de nuestra sexualidad, sino que nos cubre el cordero inmolado, que es Cristo, ¿sí? En una cobertura o en una protección. Y ya no hay problema. ¿M? Ahí vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos al punto, porque hay un punto importante que tenemos que tratar, que ahí lo vamos a entender bien. Ahora seguimos em, en la lectura del capítulo 3 del Génesis 22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, no voy a permitir que el hombre tenga vida eterna, porque si eso hubiese sido, hasta el día de hoy estaría vivo Adán y Eva todavía, y todas las generaciones que vinieran. Imagínense cómo sería eso, ¿no? Tremendo. Claro que todo se cortó con el diluvio y volvió a empezar otra vez. Pero bueno, pero el diseño de Dios es que fuésemos eternos física, mental y espiritualmente en esas tres áreas. Ujú. Quiere decir que Adán y Eva iban a tener la posibilidad de estar engendrando hijos eternamente, sí, sin problema, sin problema. Pero dice, pero es que eso está así, ¿cómo es eso, no? Bien, va a haber un momento que cuando también avancemos un poco más, que Dios puso un diseño en la mujer para que tuviese una limitante en sus años de fertilidad, ¿sí? O sea, cuando la mujer, que Eva también iba a tener eso, que entrara en menopausia, Eva. O sea, que llegara un momento en que ya no tuviera producción de óvulos. Y aun cuando no hubiese sido así, de todas maneras, la mujer es fértil solamente, fíjense qué interesante, en promedio, la mujer es fértil solamente 4 horas al mes. Entre menstruación y menstruación, la mujer es fértil solo de 4 a 8 horas en un mes. Y entonces dicen, que ya veo qué cara están poniendo las mujeres. Y entonces, ¿por qué muchas mamás tienen muchos hijos? Por causa del varón. El que tiene la responsabilidad de ese número de hijos es el varón, no la mujer. Ujú. Y aparte de que nada más producen un ovulito que dura vivo de 4 a 8 horas nada más, ¿sí? Ese ovulito que dura tan poquito vivo es que en ese pequeño lapso de esos horas se engendre un bebé porque hay una relación íntima. El resto del tiempo, entre casi un mes o 28 días, la mujer no es fértil, solamente en ese día. Es 100% fértil. Pero por la supervivencia espermática es que el varón es el causante, porque los espermatozoides duran vivos hasta 72 horas. Entonces, si hay una relación 72 horas antes de que salga el ovulito, y estos están bien vivos, todavía bien vivarachos, ahí bien activos, esperando que salga el óvulo, y cuando sale el óvulo al ataque, ¡boom! Y si después al otro día hay otra relación íntima, pues para hacer otras 72 horas.
Y si hay otra relación, otra, y se van sumando, se acaba una generación y hay otra nueva, y se acaba esa generación y hay otra nueva generación. Entonces, varones, que creo que nada más hay uno por ahí, la responsabilidad de la procreación y el número de hijos depende del varón, no de la mujer. Y es muy común en la consejería, cuando ese es el problema, que la mujer ya no quiere tener más hijos y el varón culpa a la mujer. Nada más me acerco tantito y ya tienes un hijo. Qué barbaridad, qué tremendo. No, no, y mira cómo está el problema de la economía, etcétera. Pero es responsabilidad del varón, no es de la mujer. ¿Sí? Entonces, mujeres, atención, tomen eso en cuenta. Pero bueno, seguimos aquí. Dice, bueno, no sé si hay alguna duda sobre el tema. A ver, ¿vamos bien o tienen alguna duda por ahí? A ver, si tienen duda, haga la pregunta. Eh, Así, el que yo veo muy meditabundo y pensativo es Arroje. Se quedó congelado, se quedó congelado. Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Seguimos. ¿Ok? Está Bueno, trabajando en ahora, el tema, Rogelio, por eso está pensativo. sí, está muy pensativo. Bueno, pero te va a ayudar a pensar, Roge, te va a ayudar a ti y a Gise a decidir. No, no te creas, es nada más para amenizar este momento. Bueno, seguimos ahí en Génesis. Dice, y los que viva para siempre, entonces va a limitar el número de días de vida del hombre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, lo regresó de donde el Señor tomó la tierra para formar al hombre, porque el hombre fue formado, porque eso es lo que significa el nombre de Adán, hombre de polvo rojo, eso significa Adán, hombre de polvo rojo. Y es en la zona de Edom, que existe allá en Israel, está Edom, todavía ahí está. Y la tierra es roja, en serio, es rojiza. En Pati y yo estuvimos allí, pasamos por ahí una vez que fuimos, y vimos perritos y burros blancos que estaban todos rojos, pero raro, ¿no? ¿Por qué estos tan perros rojos? Yo nunca había visto, pero porque la tierra es roja, 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 roja. Los perritos andaban llenos de polvo y ahí fue cuando entendimos lo de Dom y Adán. ¿Mm? Entonces el Señor regresa a sus orígenes naturales y es donde surge el hombre natural. Desde ahí, lo que dice Pablo. ¿Sí? ¿Cuál es el hombre natural? El que ha sido regresado a su origen más básico, a un origen así en el que se desorganiza completamente, se pierde totalmente todo su ser, ¿no? Bueno, y dice en el 24 para terminar estos versículos, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que no tuviera acceso, o sea, ese árbol no se perdió. De hecho, en Apocalipsis dice y menciona que ahí está, en la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida, ¿sí? El del huerto del Edén. Pero tenía que haber un árbol de la vida diferente que fue el Señor Jesucristo. Cuando dice, yo soy la vid verdadera. ¿Mm? Y entonces el Señor Jesucristo, como el postrer de Adán, pasa a ser el árbol de la vida para nosotros, en donde formamos parte de ese mismo árbol para dar fruto. ¿Qué va a ser ese fruto? Entre ellos los hijos, ¿sí? Entre ellos los hijos, entre otras cosas. Hay una gran similitud y una gran correspondencia. Entonces, el hombre que es creado y así funciona por la anatomía, con ese diseño anatómico que todos sabemos y conocemos, fue dado al hombre y la mujer. Y después, siguiendo ahí, aquí bueno, pero les quería decir, porque aquí es donde podemos entender lo de la marca de Caín, que tiene que ver mucho con la cuestión genética, mucho. ¿Mm? Vean, en el capítulo 4
Dice versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva. En la Biblia, conocer, así como está escrito, es tener relaciones íntimas. Ya tenían, porque ya habían hecho el pacto matrimonial. O sea, ¿y en qué nos basamos de decir que ellos ya habían tenido relaciones íntimas en el huerto del Edén? Porque en el capítulo 3, cuando el hombre llama a la mujer y al Adán a que arreglen cuentas por su desobediencia, mujer en la Biblia también significa esposa, ¿sí? También significa esposa. Entonces, en el capítulo 3, versículo, cuando llama a que vayan a comparecer con él, el hombre, Adán, le dice en el 12, 3:12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera sería la esposa que me diste por compañera. Eso también le está diciendo, ¿no? O sea, invierte el rol, Adán, pero ya es un Adán desobediente, ya está cambiando su naturaleza a una naturaleza reprobada de pecado. Y dice, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, a la esposa, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la esposa, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por bueno, ahí entra con la serpiente, ¿no? Y fíjense cómo trata al hombre en esto, ahí lo vamos a encontrar en el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿sí? Con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Aquí se confirma que era esposa, porque en el versículo 16, al final del 16, el Señor reconoce a Adán como marido, porque al final del 16 dice, y tu deseo será para tu marido. No le dice tu compañero, ni tu amigo, ni tu novio, le dice tu marido. Y a la mujer ya le estaba dando el trato de esposa. Y solamente se es marido y se es esposa cuando se ha hecho el pacto matrimonial a través de una relación íntima. No hay otra. ¿Mm? Entonces quiere decir que mantuvieron intimidad sexual y que no fue la causa por la cual hayan sido expulsados de la presencia, porque mucho tiempo se manejó en la religión, ya saben cuál, que ese era el pecado por el cual habían sido expulsados, ¿no? Y de ahí surge la cosa de el celibato y todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con eso. ¿Mm? Sino que es un mandamiento diseñado para cumplirse en el ámbito del matrimonio. Bueno, estamos en el 1. Conoció Adán a su mujer, o sea, a su esposa Eva, la cual concibió, entonces ya concibe, y dio a luz a Caín. Y fíjense qué tremendo, porque la primera generación que nace sobre la tierra ya nace con una naturaleza cambiada en sus propios padres, ya en una ruptura de comunión con Dios, con todas las instituciones perdidas. Bueno, la comunión con Dios ya estaba perdida. La del matrimonio, eso, la vemos que está destruida también, o muy deteriorada, desde el momento que Dios los tiene que cubrir con pieles, se avergüenzan de que estaban desnudos y todo. Vemos cómo golpea básicamente en la relación matrimonial en su genitalidad, ¿sí? En su sexualidad. Ahí repercute, en matrimonio. Y también que tiene que labrar el huerto, pero si no come se va a morir de hambre. Ahora sí, ahí ven en la economía y pierde autoridad sobre la tierra, sobre la creación, el hombre y la mujer en conjunto. Y bueno, aquí está ya naciendo el primer hijo. Y dice, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. ¿Mm? Por voluntad de Dios he adquirido varón. Porque Dios quiso que naciera el primer hombre, o el primer ser humano, con mayor exactitud. Fue por la voluntad de Dios, no dice que fue por voluntad de ellos. Atención, fue por voluntad de Dios. Y Dios es el que le pone nombre a Caín. Es porque Adán le puso nombre a Eva.
¿sí? Madre de los vivientes, eso está escrito ahí en el 20, 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, ¿sí? Y el hombre, Adán, aparte que es hombre de polvo rojo, que es Isha, Ish e Isha, es personas de diferente género, personas humanas de género masculino y género femenino, pero eran reconocidos por el género, pero no por nombre, sino por género. ¿Bien? Y el primer ser humano nacido en la tierra que se le pone nombre es a Caín, al primogénito, que era el único que tenía en ese momento un nombre en la primera generación que nace en la tierra. El primogénito del matrimonio, Dios le pone nombre. Interesante también que cuando profetiza, y eso está en Isaías, y se profetiza del Mesías prometido, dice, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que al primogénito, que es Cristo, el Redentor, también se le asigna un nombre antes de que naciera, para poder quitar la marca que está a punto de poner el Señor a Caín, que tiene mucho que ver con el nombre. Hay una gran relación. Fíjense qué importante. Bueno, pero tenemos que seguir entendiendo lo de Caín. Por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ese era el trabajo de Caín. Ahora, aquí hay una enorme diferencia entre estos dos hermanos. El primogénito labraba la tierra, y el segundo, que nació, criaba ovejas. Aquí dice, fue pastor de ovejas. ¿Ok? Bueno, no pierdan de vista eso. Y aconteció andando el tiempo, que aquí sí ya se menciona, ya se perdió la eternidad, sino que ahora sí el tiempo transcurre, tal como hoy lo conocemos. Andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también, al mismo tiempo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, cayó en una depresión y en una gran tristeza, Caín. ¿Y por qué? Y aquí ya se empieza a ver cómo son las relaciones personales entre los hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de la cuestión de la sexualidad. Ahí vamos a llegar. Fíjense que, ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel al Señor? ¿Por qué le agradaría? Porque Abel le trajo un ser vivo, lo mejor, porque dice que era la más gordita que le llevaba de las ovejitas, y la sacrificaba delante del Señor y se le ofrecía un ser vivo al Señor. Sangre de una oveja viva, lo mejor que se podía crear. Pero en cambio Caín llevaba frutos que ya habían sido cortados. O sea, ya se había cortado la vida de ese fruto. Era un fruto muerto. ¿Me explico? Él tal vez hubiese hecho otra cosa, Caín. Tal vez podría haber hecho también un ofrecimiento de un animalito vivo. También podía hacerlo. Y que lo compartiera con su hermano, ¿no? Pero no, él prefiere llevarle un fruto muerto, digámoslo así. Por eso el Señor no ve con agrado. Me vienes a ofrecer algo muerto. Eso no me agrada, porque la muerte es algo que adquirieron tus padres y ustedes por la desobediencia. Y es una evidencia de que estás de acuerdo con la desobediencia de tus padres. Por eso no me agrada. Sin embargo, tu hermano me trae a mí una ofrenda de un ser vivo y lo mejor que él tenía, y me lo viene y me lo ofrece y me lo entrega vivo.
y me lo sacrifica en ofrenda hacia mí, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre y entra en esa tristeza fuerte Caín, en el 6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, le dice el Señor, ¿por qué te has ensañado, entristecido y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tienes esa conducta, no? O esa forma de comportarte delante de mí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Cuál debía de ser lo bueno? Que también en la relación de familia y en la relación matrimonial también tiene que ser así. Y el Señor le puede decir al varón esposo, ¿sí? Eh, ¿Tú vienes a ofrecerme vida o vienes a ofrecerme muerte? ¿En qué sentido, Señor? En que tú has ido deteriorando la vida de tu cónyuge hasta el momento de que espiritualmente ha quedado ya aniquilada tu pareja. Es el mismo acto, es el mismo acto que en la disfuncionalidad y en la sexualidad se da mucho que se vaya eh, mm, maltratando o deteriorando la relación íntima en una pareja, que pueda ser por el adulterio, puede ser por cualquier pecado que tenga que ver con la sexualidad, y que el hombre que lleva a su mujer delante del Señor ya no lleva a la mujer viva delante del Señor. Y es lo mismo que hacía Caín, ya lleva un fruto muerto. ¿Sí? En el caso de la mujer, si es la mujer la que ha sido engañada, o si ha sido el hombre el que ha sido engañado, o los dos se engañan mutuamente, lo que le están ofrendando al Señor dentro de la relación íntima es lo que hacía a Caín de llevar frutos muertos. ¿Me explico? La similitud. ¿Sí? Que en el caso de hoy, en el espíritu, es el fruto del espíritu o las obras de la carne. Lo que llevaba Caín eran obras de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense la reacción, y ahí lo vamos a entender, porque dice, después de que le dice el Señor, en el 7 estábamos, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice, ten cuidado con esta actitud, con lo que tú me estás ofreciendo, Caín. ¿Por qué? Porque el que tú me estés ofreciendo frutos muertos significa que la muerte vino por la desobediencia de tus padres y estás de acuerdo con esa desobediencia porque me estás ofreciendo algo producto de la desobediencia de ellos al traerme frutos muertos. ¿Por qué? Porque ya entró la muerte a la creación y eso es lo que tú me traes. Cuidado porque ya ahí el pecado está ahí golpeando la puerta. ¿Me explico? Por eso es que el Señor se molestó con la ofrenda de Caín. Y vean la reacción de Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. ¿Sí? Porque hay dos cosas acá diferentes, ¿no? Y no se los había dicho. Pero hay dos ubicaciones geográficas relatadas en el Génesis, la tierra y el campo. ¿Sí? En la tierra cae bajo maldición, pero el campo, que es en donde debía de estar sembrando Abel, Caín, él sembraba y cultivaba de la tierra que estaba bajo maldición. Y eso es lo que le llevaba el Señor. ¿Me explicó? Pero ahora se lo lleva Caín con engaños a su hermano Abel al campo, donde debía de darse otro tipo de vida, otro tipo de fruto, y hubiera sido diferente, y se lo lleva ahí, y ahí en ese lugar que podría ser de bendición, ahí le quita la vida a su hermano, y es el primer ser humano que muere en la tierra, el segundo que nace. O sea que el primogénito le quita la vida a su hermano, y eso hace que la estrategia de la redención en el Señor también empiece a anunciarse para que
el primogénito de la creación que es Cristo, él de su vida a cambio de sus hermanos, para quitar el pecado de Doc, Caín. ¿Sí, Katy? no, ¿nos podés volver a decir la diferencia entre la tierra y el campo? No Sí. sé si a todos En les la, quedó claro, sí, en la pero tierra, aquí se los explico, sí. Se los vuelvo a explicar. En el capítulo 3 el campo era una figura del Edén, dice Paula, y la tierra de la tierra era maldición. Aquí es donde cambia. Fíjense, donde dice en el Génesis, cuando le dice al hombre, le da la asignación de que tiene que labrar la tierra, aquí está en el 5, 2:5. Bueno, hace crecer de la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Ahí está estos dos lugares, ¿sí? Campo y tierra. Dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Hace crecer del campo las plantas. ¿Por qué? Porque la tierra, el planeta, cuando fue creado por Dios, era solo tierra, sin nada, sin vegetación. Pero el Señor inventa y crea las semillas, ¿sí? De toda árbol, toda hierba, todo eso. Y la humedad que había antes del diluvio, había una gran bruma sobre la tierra y había un efecto de invernadero. Con calor y humedad suficiente, no había necesidad de que lloviera. Lo que tenía que hacer es que esa tierra fértil, bendecida por Dios, que ya había depositado, tenía que ser labrada por Adán, pero ya estaban las semillas. Dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Sí? O sea, el diseño de Dios era que el hombre trabajara para que trabajara la tierra y que se hiciera ahí un campo. ¿Sí? En la tierra puede ser fértil o no fértil, pero el campo ya hay fertilidad, ya hay vida. ¿Me explico? Está ya la vida, que en la tierra en ese tiempo estaba latente la vida en las semillas. Y bueno, y luego dice, y cuando ya le dice al hombre que tiene que trabajar, dice aquí mismo en el capítulo 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Mm? Ahí tenía que trabajar en el huerto. Y así es como va a trabajar en el que se va a transformar en campo. Y aquí se le dice huerto porque huerto ya está produciendo algo que se puede aprovechar, ¿sí? O sea, ya no nada más son plantas, ya no nada más son hierbas, ahora ya es un huerto de donde nacen los frutos y las plantas que el hombre debía alimentarse por la actividad de trabajo de Adán. Y eso es lo que cuando Adán desobedece, vean la diferencia. Cuando en el 3:17, y lo había leído yo, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, Caín iba a trabajar en la tierra bajo maldición y le iba a producir espinos y cardos, pero dependía del campo que iba a tener que alimentarse Caín, pero no lo iba a labrar él. Su papá seguía vivo y seguía haciendo y cumpliendo el mandamiento. Su padre Adán seguía trabajando en el campo, ¿sí? Pero sobre la tierra trabajaba Caín, que le iba a tener esa consecuencia. Y también Adán, porque ya todo estaba bajo mal, pero el campo era diferente. Porque todavía el árbol del que estaba cercano todavía estaba ahí, en el huerto del Edén, pero ya estaban fuera, estaban en una zona cercana, ¿no? Cerca del campo. Bueno, y le dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿sí? La tierra está bajo maldición
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, se lo está diciendo Adán. Y cuando Caín labraba en él la tierra, pues eso es donde le lleva fruto. Si le hubiera llevado frutos del campo, hubiera sido diferente. Si hubiera llevado junto con su hermano, los dos juntos, ofrecer una ovejita, que después eso hacían los sacerdotes con Aarón y todas las rituales, hubiera sido diferente. Y tenía que cambiar eso. Y cuando dice el versículo 9, 4:9, ahí estamos. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El Señor lo sabía, ¿no? Pero le da la concesión, el beneficio de la duda. Y bueno, dice, le responde algo parecido a su papá, Adán. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y le respondí, no sé. Y miente, igual que su mamá. ¿Me explicó? Porque cuando le dice Eva, es que el Señor nos dijo que no lo comiéramos ni le tocáramos, dijo una mentira. Y ahí vemos cómo las generaciones del diablo se siguen dando, ¿sí? Y ahí dice una mentira, no sé, pero pues eso no era lo grave. Pues, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano o guardián o que yo tengo obligación de cuidarlo? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es decir, Caín ya sabía el potencial que tenían sus padres, y a ellos también, de engendrar hijos. Todavía no había más mujeres, nada más era estos dos varones, hijos de Adán y Eva. Pero él ya sabía que podían tener más hijos, Adán y Eva, o hermanos de ellos, ¿verdad? Y que conforme se difundiera la raza humana sobre la tierra, no había problema de que hubieran genéticamente sido hermanos y todo. Todavía ni había ley que se prohibiera el incesto, no lo había, porque era la única manera que se reprodujese la especie humana, ¿no? Y que cuando Caín encontrara una mujer, iba a procrear o unirse en matrimonio. Y entonces él dice, no, a ver, cualquiera que me hallare me matará, porque seguro que esto va a haber más generaciones, o sea, va a haber, y va a haber, mis padres van a tener más hijos e hijas, ¿sí? Como ellos, y entonces el Señor hace algo. Cuando le dice, es que el que me encuentre y me vea que yo acabé con mi hermano, me va a querer también acabar conmigo. Y entonces el Señor le dice, en el 15 respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué señal le pone el, 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 el Señor a Caín? Le pone una clave en los genes. En la escritura, en los hebreos así lo entienden, le pone el nombre de Dios incompleto en la frente a Caín. No le pone el nombre de Dios en hebreo, Yahweh, ¿no? O Yahvé o Jehová, no se lo pone completo en la frente. O sea, es la manera hebrea de que se entienda. Ujú. ¿Qué es lo que se ha descubierto en la genética? Y lo descubrieron los israelitas, los científicos israelitas, que todos los genes del ADN humano tienen un orden y una secuencia, ¿sí? Establecida para que engendremos hijos tal como somos, los seres humanos. Y cada uno de esos componentes tiene nombres, sí, tiene nombres, que la misma ciencia se los ha puesto. Y los nombres en hebreo de cada componente de la cadena de ADN, en el hebreo, eh, eh, tienen un orden tal que se va encadenando
los primeros letras de cada gen, cada aminoácido o cada componente genético del ADN están en una secuencia que eso descubrió el genoma humano y la primera letra de cada gen empieza con una letra hebrea y empieza en una manera secuenciada o vinculada y va formando el nombre de Dios, Yahweh. Y después también Adán y Eva. Y son los nombres, las primeras letras de todos los genes que están así en cadena en el hebreo. Y los interesante es que todos los genes que están conectados están dispuestos de tal manera, cada cierto número de genes, que se pueden leer igual al revés, o sea, de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque el idioma hebreo se escribe al revés. En nuestro orden, nosotros leemos de izquierda a derecha. En nuestra Biblia leemos de izquierda a derecha. Los hebreos leen de derecha a izquierda, al revés que nosotros. Nosotros de izquierda a derecha y ellos de derecha a izquierda. Y la lectura de los genes humanos en el ADN se lee por igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y eso es un misterio que descubrieron los científicos israelitas. ¿Cómo es posible que se pueda leer algo coherente y que sea el nombre de Dios, que esté en las iniciales de los genes, el nombre de Dios está incluido ahí, y que también se lea el nombre de Caín, de Adán y Eva en el hebreo? En toda esa cadena, cada determinado tramo se lee eso, viene otro tramo y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir millones de veces, ¿no? Y bueno, en Caín lo que hizo el Señor en él, y es después la descendencia de los cainitas, es que pone el nombre incompleto en sus genes, o en su frente, como lo entienden los hebreos. Entonces no está Yahweh, sino nada más la mitad del nombre de Dios. Y los hombres que lo encontraran no iban a acabar con su vida porque sabían que tenía una marca especial para preservar que naciera Caín y su descendencia. Porque de ahí nacen los cainitas y el tercer hijo que tiene Adán y Eva son los setitas de Set. Y ahí es donde vienen las dos categorías, que una va a llegar hasta Abraham, de la descendencia de Set, ¿sí? Que es con lo que empieza a hacer los pactos abrámicos, de donde van a ser Isaac, Jacob y la tribu de Judá, y después van a ser el Señor Jesucristo, ¿sí? Y por la descendencia de Caín van a nacer todos los que tienen esa marca y que genéticamente no tienen completo el nombre a menos que Dios lo incruste, que es a través del nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento se incrusta el nombre completo de Dios, pero también a la descendencia de Abraham, sí también tenemos esa ausencia genética, pero que por eso es nuevo nacimiento, una generación nueva, ¿sí? Nacemos del cielo y Dios incrusta su nombre completo. ¿En dónde dice que eso sucede? Cuando dice que no se ha dado otro nombre en la tierra más que el nombre de Jesucristo, ¿sí? Cuando dice ahí, por revelación, el apóstol Pablo, que no hay otro nombre dado sobre la tierra que el nombre de Jesús. Y eso se nos incrusta, o sea, Jesucristo, se nos incrusta y se activa en nosotros, en ese en ese gen inactivo que traemos, que es el gen de Dios que se descubrió. Y cuando el gen de Dios que todos los seres humanos portamos, el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, ¡pum!, se incrusta el nombre completo de Dios y es cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? ¿Ok? Y los israelitas lo han descubierto. Entonces, ¿cuál es la marca de Caín? Que el nombre del Señor esté incompleto, hasta que tengan el nombre que es sobre todo nombre, y es por eso dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces
ahí serás salvo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Está interesante, ¿no? Ahora imagínense ustedes en la relación matrimonial, cuando un hombre, varón, que genéticamente su gen espiritual está inactivo, no está el nombre de Dios completo, tiene la marca de Caín. Como quieran llamarla, hay varias formas de entenderlo, pero la novia que tiene o con la esposa con la que se casa, sí tiene la genética de Dios, porque ha nacido de nuevo y ha sido puesto el nombre que es sobre todo nombre en sus genes. Es una mujer que ha nacido de nuevo y se casa y se une con alguien que no tiene la actividad genética que tiene un hijo o una hija de Dios. Desde ahí, más adelante encontramos, eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, que es de donde nacen los gigantes en la tierra. Ujú. O sea, cuando se mezclan los hijos de Dios, que son demonios, que se posesionan de cuerpos de hombres, con las mujeres de los hombres, que eran las descendencias de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? A ver, los veo muy pensativos. Está bueno, ¿no? Sí. Entonces ahí empezamos a sacar un montón de conclusiones. Por eso, fíjense cómo ya desde aquí se anuncia el yugo desigual. Ya desde aquí se anuncia. Y después Pablo lo confirma. Y cuando dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Y cuál es el yugo desigual? El yugo desigual, bíblicamente hablando, es que sea la unión de un creyente con una no creyente, por ejemplo, ¿no? O al revés. Pero ya entrando en la profundidad y en el entendimiento, que ya desde el Génesis aquí ya lo encontramos, y que la ciencia lo ha descubierto, es la cuestión de la mezcla genética de un hombre nacido o no de nuevo con una mujer nacida o no de nuevo. Por eso delante del Señor no es, no es conveniente que, que se mezclen dos genéticas espiritualmente hablando diferentes. Va a haber problemas. Ajá. ¿Sí? O sea, esto va más allá del cuerpo que estamos viendo, lo biopsicológico, pero que también tiene que ver con lo espiritual. Y todo empieza con las relaciones íntimas, porque ya está en juego ahí la genética, ¿no? Que porta un espermatozoide y la genética que tiene un óvulo. Ya desde ahí ya está en juego eso. Entonces el Señor dice, uy, estos están en fornicación y genéticamente no están conmigo o están uno sí y uno no, pero no, el que está conmigo ya está de acuerdo con el otro. ¿Sí? Que es algo parecido a lo que ocurrió con la ofrenda de Abel, que era agradable delante de Dios, que puede ser alguien genéticamente operativo en el reino de Dios, y la genética de Caín, que era operativamente inaceptable delante de Dios. Es algo parecido, ¿me explicó? Es algo semejante. Cuando hay una relación íntima en alguien que no ha nacido de nuevo con alguien que sí ha nacido de nuevo. No, por eso el yugo desigual. Ya hay un conflicto, aún tanto espiritual como psicológico. Esto lo vamos a estudiar con más amplitud más adelante. Doc, O sea, ya, sí, Lore. perdón, justo con lo que está diciendo, ¿no? Y en Ujú, ese caso, por más que, o sea, parece lógico lo que voy a preguntar, pero a modo de confirmación. sí, Eh, Nosotros hoy entendemos el matrimonio como que inicia con el pacto, digamos, con los votos y con la ceremonia y con todo esto, pero en ese caso de la fornicación están sellando un pacto. sí, porque tiene todos los elementos de lo que consta un pacto, sí. Y eso fue un motivo de discusión en otro grupo, porque uno de los alumnos me decía, entonces, pues fue una pregunta parecida a la que le hicieron los discípulos al Señor Jesús cuando habla del divorcio. Ah, miren, si quieren lo vemos en Mateo 12, porque ahí es donde está. Fíjense qué planteamiento le hacen
Los discípulos se lo hacen al Señor Jesucristo, ¿no? Dice que estaba hablando acerca del matrimonio y todo, y déjenme ver. No, no es Mateo, espérenme, déjenme ver. Mateo, mm, hay varias, varios de los evangelios está, pero vamos a ver, porque hay uno en especial que me interesa. Porque ahí está lo de la señal, pero lo de Caín, pero todavía no lo vamos a ver ahorita. Mejor vemos esto. Cuando empiezan a cuestionar al Señor acerca del matrimonio, acerca del divorcio, y en el 19 está, él les dice esto, ¿no? Fíjense, ya entendiendo lo que acabo de explicar, ¿sí? Ya lo entendimos. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí, en la propia región donde él nació, porque él venía de la tribu de Judá, ¿está bien? En Judea. Bueno, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Mm? ¿Y en dónde están aplicando esta pregunta los fariseos? Dentro de la ley de Moisés. Ahí es donde ellos le hacen esa pregunta, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo lo dice, ya sé para dónde van estos, ya sé que ya sé qué van a decir. Y él les dice en el 4, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué los remite al Génesis? Se los lleva hasta allá. Cuando dice que no han leído que en el Génesis o en el principio, ¿sí? Los varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe al hombre. ¿Por qué los lleva al Génesis? Los lleva al huerto del Edén. Los lleva al pacto matrimonial. Hasta ahí los lleva el Señor Jesús. ¿Sí? Y dice, ¿qué no se han dado cuenta de lo que es el pacto matrimonial? Que si un varón y una mujer son una sola carne, ya han celebrado el pacto matrimonial, porque así era en un principio. Pero estos están dentro de la ley de que el hombre ya ha tenido intimidad con su mujer y la repudia por cualquier cosa que infringiera la ley de Moisés. Si no le sabía hacer bien de comer, el hombre podía escribir una cartita, mandarla al sacerdote y decir, ya no la quiero, pero ¿por qué ya no la quieres? Pues ya tuviste intimidad con ella y ya eres una sola carne. Es que no me hace el pan bien, me lo hace feo. No, entonces tienes razón, entonces sepárense. Así era. ¿Sí? Por eso es que esto le preguntan con esa intención para hacer caer en pecado al Señor Jesucristo, tentándole, dice, ¿no? Para ver si decía una nueva ley. Con que tú estás añadiendo a la ley, el Señor dijo que no se le añadiera nada y tú estás añadiendo una ley nueva, ¿no? Entonces el Señor dice, ya sé por dónde van esos. Entonces se los lleva al original, se los lleva al principio. Dice que no saben que cuando se unen un hombre y una mujer y celebran el pacto matrimonial, tienen intimidad, ya son una sola carne. Y luego él dice, no, sigue, cuando les dice eso, que no lo separe el hombre, le dijeron, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de su corazón, es decir, por su espíritu duro, mente reprobada, de conciencia cauterizada, ¿sí? Dice, por la dureza de su corazón o de su espíritu, Moisés, mandamiento de hombre, les permitió repudiar a sus mujeres, a sus esposas, mas al principio no fue así, no era así en el Génesis. Y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, si tienen relaciones íntimas, antes del matrimonio, salvo por causa de fornicación, y se casan con otra adultera. Y aquí establece el Señor Jesucristo esas dos figuras de relaciones en el matrimonio.
el adulterio y la fornicación. La fornicación es la que cometen los solteros que no están en el vínculo matrimonial, ¿sí? No están. Y los adúlteros es los que sí están dentro de un vínculo matrimonial ya. ¿Mm? Cuando son dos solteros y tienen intimidad, están fornicando, pero a la vez ya están celebrando el pacto matrimonial. ¿Me explicó? Porque en el principio era así, que fueran una sola carne y el Señor los atestigua y dice, ya son una sola carne. Luego entonces para mí ustedes ya son marido y mujer delante del Señor. Y no hubo ceremonias, ni boda, ni nada, porque es cierto, Lori, hoy la cultura cristiana es que se es matrimonio cuando hay una boda, banquete, fiesta, etcétera, etcétera, y eso ya es, no, es cuando se tiene una relación íntima. De ahí la seriedad, lo tremendo, que es cuando un soltero virgen o una soltera virgen tienen intimidad, ya están unidos en pacto matrimonial delante del Señor por medio de fornicación, y es como la ofrenda de Caín. Es pecado, por eso es pecado, ¿me explico? Pero ya están dentro del pacto. Y a lo mejor ellos ni lo saben, ni están enterados, porque no se había considerado en su profundidad y su seriedad lo que es el pacto matrimonial delante de Dios. Y hasta hoy, en la mayoría de las congregaciones no se considera pacto matrimonial tal cual, pero yo se lo estoy diciendo, pues, ¿sí? Ahora, cuando ambos son vírgenes y tienen intimidad y está de testigo Dios y los demás testigos, y la creación es testigo de eso, y Dios los bendice en un acto que se llama boda o se llama casamiento, como quieran, pero Dios los está uniendo y todavía no han tenido intimidad, y Dios está ahí con un ministro X celebrando la boda, y ellos tienen intimidad después de la bendición. Ese es un matrimonio válido delante de Dios. ¿Me explico? También hay relaciones íntimas, pero ya Dios estuvo primero y no es reconocido como pecado. Al contrario, es un mandamiento que tengan relaciones. Y ya se vuelve el negarse a las relaciones, ya se considera como algo no correcto, que puede considerarse como pecado también, hasta cierto punto. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí le está diciendo el Señor Jesús a estos. Dice en el 10, y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Y el Señor le dice, ¿cómo? Oye, espérenme, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo eso? Están nada más dentro de lo que es la, la ley de Moisés, pero hay algo más grande que la ley de Moisés y su carta de repudio, y obviamente que no les dio ningún mandamiento nuevo, pues los dejó así. ¿Qué le podían decir? Si ustedes dicen que no se van a casar, pues allá ustedes, ¿no? Y ahí les habla de los eunucos, que de eso vamos a hablar, de qué es eso de ser eunuco. Y está también muy interesante, pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Y en otra ocasión también que lo vuelven a interrogar sobre pero ahí cuando habla acerca de los mandamientos y les dice, no codiciarás a la mujer ajena, porque si la codicias, tú varón ya estás cometiendo adulterio. Y también lo cuestionan ahí los discípulos. Y entonces, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Claro que estaba hablando la naturaleza adámica de sus discípulos, porque todavía no venía la redención. Pero ni con la mente se debe de desear a la mujer ajena, ni a la mujer virgen, porque eso lo dijo Job. En uno de los capítulos de Job, le dice Job al Señor, se confiesa delante del Señor, que era un hombre recto. Y le dice, Señor, yo jamás he mirado a la Virgen con deseo. O sea, de la santidad de Job, ¿no? Y el Señor Jesús les dice, se las pone más difícil, porque dice, no, es que no codiciarás a la mujer ajena. Sí, o sea, ya en el adulterio o en la fornicación, si la mujer es soltera, pero el Señor Jesús se la pone más difícil todavía. Ni con el pensamiento, ni con la mente vas a desear a la mujer ajena. ¿Me explico? Entonces,
ya esto se queda, no, pues entonces mejor nadie se case, pero estás desobedeciendo el mandamiento del matrimonio, porque es un mandamiento, el matrimonio. Por eso hoy es preocupante que muchos jóvenes cristianos no se quieran casar, siguiendo la corriente del mundo, están desobedeciendo ese mandamiento. ¿Me explicó? No era así en un principio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro, Lore? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Para los demás también? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, para la próxima sesión vamos a estar hablando de ya cómo conforme va avanzando y va evolucionando para abajo, en deterioro, las relaciones matrimoniales y cómo se van deteriorando al grado que el Señor tiene que establecer juicio severo contra una, pues una ah, sexualidad totalmente deteriorada, sumamente deteriorada. ¿Ok? Bien, bien. Está conectando un poquito. Llegó un poquito tarde la clase ahorita. Ya estamos terminando. Pero bueno, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Estamos bien? Déjenme paro la grabación.